9 de la mañana, 44 minutos, 5 grados, 4 décimas la temperatura en este momento y nos metemos en otro tema. Ya estuvimos hablando un poquito del tema de la ley bases, la discusión que se está dando en el Congreso, en el Senado y la mirada de los diputados, y nos metemos en otro tema también que obviamente es más que importante, que tiene que ver con la situación habitacional, ¿no? Con el tema alquileres, ¿no? Con un DNU que, bueno, obviamente está en vigencia, y con créditos que han aparecido, créditos hipotecarios. Estamos en contacto con Gervasio Muñoz, miembro de Inquilinos Agrupados. Gervasio, el gusto en saludarte. Jorge Moure, acá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. estás? Bien, gracias. No, por favor. Bueno, Gervasio, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Esta reaparición de los créditos hipotecarios. ¿Cómo lo están observando ustedes? ¿Han tenido la posibilidad de leer? ¿Han tenido la posibilidad de marcar una posición al respecto? Bueno, es el crédito UVA, no es muy novedoso, ¿no? Claro. Para la Argentina. Es el mismo sistema que apareció en el 2016 con Macri, es el que sucedió, con el que sucedió que los hipotecados UVA tuvieron que salir a contar el drama que estaban viviendo. Es básicamente, para que los que están escuchando entiendan, el crédito UVA tiene una característica diferente a todo el resto de los créditos, y es que el capital se actualiza por inflación, o sea, vos pagás cuotas que se actualizan también por inflación, Sí. Y nunca terminás de pagar el capital, o sea, es un crédito que no se termina de pagar nunca, o sea, sos inquilino de los bancos, ¿no? Y creo que además, en un contexto como el que estamos viviendo y vamos a vivir, el crédito es incompatible con el país que están diseñando en términos económicos y sobre todo laborales. Claro. Recién decías lo de la ley ómnibus. Bueno, si con la ley ómnibus se fomenta el trabajo no registrado, ¿no? Podés tener, pueden haber 5 a 6 trabajadores sin estar registrados. Bueno, eso choca con la idea de que existe el crédito hipotecario. Para que haya crédito hipotecario tenés que tener un trabajo registrado, estable, Claro. por muchos años, por 20, por 30 años, algo que ya no existe, obviamente, ¿no? Por eso el crédito hipotecario no funciona en Argentina, pero las medidas que se están tomando chocan aún más con la idea de la estabilidad laboral. Por lo tanto, el crédito hipotecario es el intento de esconder bajo la alfombra la crisis habitacional que se está viviendo en Argentina. Claro, digo, la gran pregunta que se hacen los inquilinos, ¿no? Que están a punto de renovar o están buscando, dice, bueno, a ver, si lo que yo termino pagando de un dos ambientes de entre 300 y 400 mil pesos, lo pongo en un UVA, lo pongo en un crédito hipotecario, y en vez de pagarle al propietario, le termino pagando al banco. Y ahí se genera por lo menos esta gran pregunta, esta gran duda de aquellos que quieren dar ese paso, ¿no? Y ahí me parece importante conocer tu opinión, Gervasio. Sí, claro, bueno, es un poco lo que dijimos también en el 2016 cuando lo anunció Macri. Tomar el crédito UVA es endeudarse para toda la vida y no poder salir de eso. Los que alquilamos sabemos que es muy difícil pagar los alquileres, que cada vez aumentan más en esta etapa de desregulación del alquiler. Y el crédito UVA siempre, o el crédito, la promesa del crédito, siempre genera expectativas. El problema es que el crédito UVA es una estafa en sí misma, inventado en Chile. Hoy en Chile sigue la gente endeudada con esos créditos, claro, que nunca termina de pagar. Bueno, lamentablemente no es una salida para solucionar el problema de la vivienda. ¿Hay más oferta ahora?
Hay más oferta, sí, hay más oferta, hay un montón de viviendas que no alquila nadie porque nadie las puede pagar, así es. ¿Y bajó el precio? No, no, el precio de nada bajó en Argentina. Es impagable lo que está sucediendo, es dramático de verdad. Es dramático de verdad. Se están firmando contratos con aumentos trimestrales por inflación, por lo tanto, con los salarios planchados, es imposible pagar los aumentos a los 3 meses Claro. de la vivienda. Claro, pues toman el ¿No? índice IPC, ¿no? Sí, la inflación. Y Sí, entonces el que en enero, para darte un ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. El que en enero pagó 400.000 pesos, en abril tuvo que pagar 600.000. Imagínate si ganás, no sé, 800.000 pesos, Claro. ¿sí? Y en enero pagás 400.000 de alquiler. Mm, En abril seguís ganando 800.000 pesos, pero pagás 600.000. mm. Te tenés que ir. Imagínate si no tenés dónde irte. ¿Qué haces? Bueno, esa es la situación que está viviendo hoy. Antes, Realmente ¿cuánto, dramática. antes, Gervasio, cuánto representaba el alquiler en los ingresos de una persona o de una familia? Es difícil porque no hay mediciones de precios en Argentina, pero Ah, nosotros en marzo sí, hicimos un relevamiento y medimos los precios de los alquileres en marzo y cuánto de los ingresos se destinaba, ¿sí? mm, Es una medición en donde responden inquilinos, respondieron 4.000 inquilinos, que es mucho, pero que sigue siendo una medición a través de una encuesta, no es, claro, por ejemplo, la medición de precios que hace la Secretaría de Comercio sí, sobre los supermercados, que es totalmente. sobre el ticket. Mm, Acá el alquiler de vivienda en Argentina está en negro, mm. pagas en efectivo, nadie se entera cuánto pagas de alquiler, No. ¿sí? Entonces no hay medición seria, pero lo Mm, que te puedo decir es que en marzo aquellos que estaban bajo la vía de alquileres destinaban el 31% de los ingresos totales del hogar, no de un mm. salario. ¿Por qué hay Del ingreso, tanta, sí, digo, por qué hay tanta desigualdad de parte del propietario al inquilino? Porque algo que estabas contando y es cierto, porque te piden un seguro de caución, te piden una garantía, te piden, bueno, un montón de adelantos, pero a la hora de pagar por mes lo tenés que pagar en mano para no ¿Mm? blanquearlo. ¿Por qué hay tanta desigualdad? Porque el Estado ha decidido que quien decida quién puede acceder a una vivienda y quién no es el mercado, y el mercado es esto. Ahora hay de moda una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que se llama empatía, que le dicen empatía, ¿viste? Sí, Eh, a mí me gusta más la palabra solidaridad o justicia, pero bueno, o igualdad, pero bueno, se puso de moda empatía. Y mucha gente me dice, el mercado inmobiliario no tiene empatía, y no, obvio que no. El mm, mercado no tiene sentimientos. claro. El mercado lo único que quiere es sacarte la mayor cantidad de plata posible, Mm, ¿no? mm, Y eso lo puede hacer cuando hay un Estado que decidió correrse. mm, Un Estado que no regula el precio del alquiler, un Estado que no regula la intermediación a las inmobiliarias, un Estado que más que decidió correrse, no, un Estado que decidió ser cómplice. El Estado nunca está ausente, mm. partida para un lado o para el otro, ¿no? Eh, y en este caso la ausencia del Estado es porque ha decidido patear para el lado del mercado, Claro. ¿no? Del mercado inmobiliario. Bueno, así es, así se produce que en Argentina hay cada vez más inquilinos y menos propietarios. Mm. Estamos hablando, por lo general siempre uno se centraliza en Capital Federal o en las grandes urbes. Gervasio, ustedes tienen más o menos un mapeo de lo que pasa en el interior del país, ¿no? En provincias un poco más alejadas de la capital federal. La situación es parecida, es peor todavía, porque obviamente los sueldos son diferentes. Y depende del lugar. Por Claro. ejemplo, Bariloche, San Martín de los Andes es dramático también. Mm, Te diría que es mucho más grave lo que está sucediendo ahí. Eh, Expulsión absoluta de la gente que vive en esas ciudades. mm, Ya no hay lugar para vivir
en Bariloche o en San Martín de los Andes si no pagás el alquiler en dólares y alquilás por 6 meses. Claro. O sea, como un turista. Sí, sí, sí. ¿No? Tierra del Fuego también. Es muy difícil lo que está sucediendo ahí. Bueno, Córdoba con la proliferación de countries en las periferias de la ciudad. Y bueno, por supuesto, ni hablar en provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde es tierra de nadie alquilar una vivienda. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero por qué? Sí. Porque primero que en materia legislativa está muy atrasada la provincia de Buenos Aires en cuanto a alquiler de vivienda, ¿no? Claro. Y en cuanto a vínculo entre el mercado inmobiliario y los municipios, el vínculo es total. El vínculo es total, es el mercado inmobiliario el que paga las campañas de los intendentes. Y entonces, en provincia de Buenos Aires por más de que exista alguna regulación, por ejemplo, que no hay que pagar sellado, cuando alquilás, el inquilino ya no tiene que pagar sellado en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Todas las inmobiliarias de provincia de Buenos Aires siguen cobrando sellado. ¿Alguien controla? No, porque ahí es mucho más profunda la relación entre el mercado inmobiliario y los municipios. Son los que pagan las campañas, son los que ponen concejales, son los que los intendentes son los que modifican el código para poder construir más alto en campaña y entonces tener otro retorno, y con eso, bueno, hay inmobiliarias que tienen concejales. Ese es el principal obstáculo que tenemos en Argentina para lograr el acceso a la vivienda un poquito más digno, es que nuestra dirigencia se dedica al negocio. Ese es el problema más importante y con lo que nos encontramos permanentemente en cada provincia, y es que cuando nos reunimos con Pilas, te doy un ejemplo muy concreto, sí, en Bahía Blanca, hay una legislación que dice que tiene que existir una oficina de atención a los inquilinos. Estuvo cerrada. No abrió nunca. Se votó la ley, pero nunca se abrió por presión de las inmobiliarias, ¿ok? Claro. Sí, sí. Ahora asumió sus bieles. Planteamos que tenían que abrirla, insistimos, hasta que nos atendió. Nos recibió, nos dijo que le iba a abrir. En poquito tiempo la va a abrir. El área de mediación, donde se van a resolver los conflictos entre inquilinos, inmobiliarias, inquilinos, propietarios, va a estar a cargo de las inmobiliarias. No. Bueno, ese es el sistema, ese es un ejemplo pequeño. Después tenés la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, regalándole toda la tierra pública a Eduardo Edelstein, o Tigre, completamente comprado por algunos sectores muy pesados del mercado inmobiliario, ¿no? Claro. Y bueno, es el gran obstáculo que hay para avanzar sobre políticas de vivienda, porque no hay forma de vivir dignamente si el Estado no regula el precio del alquiler, el precio de la vivienda, etcétera, ¿no? Gervasio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, siempre tan claro, tan preciso y riguroso. No, por favor, un abrazo muy grande para vos. Abrazo. Gervasio Muñoz, miembro de Inquilinos Agrupados, pasaba por Mañana Sí. Ya estamos despidiendo, ¿no? Ya estamos cerrando esta edición de Mañana Sí.